¿Cómo están, amigos? Una vez más bienvenidos a Temas y Gente Regional desde la red Décima Televisión, transmitiendo con nuestra señal 55 telefónica del sur a toda la región de los lagos. Se suman nuestros canales de televisión en Castro y en Ancú también, BTR e INET. Hoy vamos a conversar aquí en Temas y Gente sobre otro ámbito, otra cara de la educación. Estamos junto a Sandra Sanzana, encargada comunal de educación especial en la comuna de Ancud, porque hoy día nos centramos en la comuna de Ancud con este tema de educación. Sandra, bienvenida a Temas y Gente. Hola, mucho gusto. Bueno, Gracias. hoy día queremos hablar de un tema bastante especial que es la educación especial. Ujú. El trastorno del espectro autista. Así es. ¿Qué podemos o qué debemos entender por el trastorno del espectro autista? Bueno, en general, ¿no es cierto? Es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se manifiesta durante los 3 primeros años de vida de los niños. ¿Ya? Ok. Puede manifestarse o no. No hay un tema genético ni nada que se haya descubierto cuál es la causa. ¿Ya? Puede manifestarse hasta los 3 primeros años de vida, como digo yo, y con dos cosas muy notorias, que es la falta de comunicación que tienen los niños con los padres y además de eso la falta de interacción social. Ellos no tratan de establecer una interacción Comunicación. con el No, entorno ni con las no, personas. no. Ellos Ni siquiera con los padres. ni siquiera con los Ni padres. siquiera con la Ni madre. siquiera con la madre. Mira que. No hay ese contacto visual que uno tiene con los hijos, ¿no es cierto? En este caso está ausente. Por eso se manifiesta en los 3 primeros años de vida, porque es como una voz de alerta. Ya cuando tú ves que tu hijo no te mira, no responde cuando tú lo llamas, está ensimismado en sus cosas, no responde al tercer llamado o cuarto llamado, son voces de alerta. Además que también hay patrones que son estructurados y repetitivos en los niños, de ciertas actividades que ellos puedan realizar o ciertas conductas que pueden estar siendo, por ejemplo, pintar y reiterativos, siempre pintando, o con algún tema en específico, los dinosaurios, los autos, las banderas, distintas cosas. Ese trastorno del espectro autista. Pero, ¿y cómo se produce? ¿Cómo hay los estudios que señalan en esa materia cómo llega un niño a este trastorno? ¿Se produce en la gestación? ¿Hay factores genéticos, hereditarios? No, no existe. No existe. No, Ok. no existe nada que pueda predecir o decir que pudiera, ¿no es cierto?, un niño presentar este trastorno, ¿ya? Todavía no hay nada, los científicos no se ha descubierto nada, no hay ningún trabajo que verse sobre el tema en específico. Cuando uno tiene dudas respecto de los niños que uno pueda ver en el jardín, ¿no es cierto?, en el jardín infantil o en la casa, los papás, hay que recurrir al profesional idóneo, que en este caso corresponde al neurólogo infantil. Ah, ok. Cuéntame una cosa, ¿es una situación, una condición que no es reversible? No, es una condición que te acompaña siempre. Siempre. Sí. Ahora cuéntame, ¿cómo se aborda el trabajo con niños que tienen este trastorno autista? ¿Cómo lo abordan desde el punto de vista de la educación? Claro, ¿Cómo bueno, llegan a aprender estos niños cosas en la vida? Eso me gustaría saber. claro, lo que pasa es que también hay que clarificar un poco el tema, porque el autismo tiene distintos niveles, Ah, ok, ya. ¿ya? Tiene distintos niveles. Tenemos el autista puro, decimos nosotros, ¿ya? Ya. Que él no tiene, no se comunica, no habla, Ok. ¿ya? Y que generalmente viene acompañado de una deficiencia intelectual, normalmente, Ok. ¿ya? Que son niños que son atendidos en las escuelas especiales, ¿ya? Ok, perfecto. También tenemos otros niveles, como el síndrome de Asperger. Tenemos algunos ¿El estudiantes. síndrome de Asperger es un trastorno Es autista? igual. Mira que bien. Sí, ¿ya? De aprendiendo un poquito también. Claro, Ok. pero a diferencia del resto, ¿no es cierto? Los jóvenes o niños que tienen síndrome de Asperger, ¿no es cierto?, tienen una inteligencia normal superior. Ah, Son ok. niños, algunos niños de alto rendimiento, ¿no es cierto? Sí. Y que son atendidos en las escuelas
regulares. Ok, ese es un nivel también está dentro de la categoría de autismo, ¿no? También está Ok. dentro de la categoría de autismo porque también tiene estas características que te digo yo que Perfecto. son básicamente en la comunicación y en la interacción social y en el que desarrollan patrones y conductas que son repetitivas, ¿ya? Ok. En algunos temas o en algunas actividades. Pero también tenemos, ¿no es cierto? Nosotros en la corporación municipal, ¿no es cierto? En nuestras escuelas, en nuestra escuela especial, atendemos niños autistas. En nuestras escuelas básicas, regulares y liceos, atendemos niños con síndrome de Asperger que son que tienen una capacidad intelectual normal, superior y algunos de alto rendimiento, Ok. ¿ya? Que se atienden como cualquier otro estudiante, ¿ya? Pero hay, me imagino que como cualquier otro estudiante o hay un trabajo especial con Claro, él. no, lo que pasa es que en este caso uno desarrolla un trabajo que es más integral, ¿ya? Ok. Acá uno tiene que tomar en consideración, ¿no es cierto?, todo lo que es la parte familiar, la parte médica, que en este caso es el neurólogo que atiende al niño, también puede haber un psicólogo, ¿no es cierto?, y la parte educación, ¿ya? Ok. Hacemos un trabajo que integra estas tres cosas, ¿no es cierto?, para sacar adelante este estudiante con estas características que son un poco distintas, ¿no es cierto?, y que necesitan de algunos apoyos especializados, ¿no es cierto?, para poder avanzar y seguir adelante, ¿ya? Muy interesante. Y eso es lo que nosotros entregamos en nuestros programas de integración, ¿no es cierto?, integración que tenemos en las distintas escuelas, 14, 16 programas de integración. 16 programas de integración. Sí, que Ok. no solamente abordan niños con Asperger, sino que también otras discapacidades. Mira qué interesante el trabajo. Bueno, ¿están preparados ustedes para trabajar con estos niños? Bueno, hoy día los niños con trastorno del espectro autista, digamos, ustedes tienen los profesionales, la gente preparada, todo idóneo, digamos, dentro del sistema municipal, digamos, para atenderlos. Exacto. Nosotros Perfecto. contamos en cada una de nuestras escuelas que tienen programas de integración con educadores diferenciales, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, ¿no es cierto?, y kinesiólogos, todo el equipo multiprofesional que se requiere para dar la mejor atención a estos estudiantes, ¿ya? Ok. Bueno, a todos en general, pero como hoy día estamos hablando de los niños Sí. con este trastorno, ¿no es cierto?, específicamente. Pero como te digo, es un trabajo en equipo, es un Ujú. trabajo multidisciplinario, ¿ya?, porque abarca todos los estamentos, la familia, la escuela y la parte médica, que todos tienen que conjugar, ¿no es cierto?, para poder sacar adelante a nuestros estudiantes. Bueno, oye, ¿la familia tiene algún tipo también de capacitación? ¿Se le brinda algún tipo de apoyo para saber cómo continuar ellos con esta integración en la casa, Claro, ellos, bueno, logrando los aprendizajes, sí, todo eso? claro, ellos en cada una de las escuelas Ujú. donde tenemos nosotros programas, ¿no es cierto?, nuestros educadores diferenciales efectúan cada cierto tiempo reuniones de trabajo, ¿no es cierto?, donde informan los avances de los niños y lo que van necesitando, lo que pudieran necesitar, cuáles son Perfecto. los apoyos que necesitan en la casa. Perfecto. Aparte de eso, ¿no es cierto?, está el profesional neurólogo que atiende a los estudiantes y que también entrega las indicaciones y orientaciones para poder ayudar, ¿no es cierto?, entender, para que nuestro niño salga Perfecto. adelante. Bien, bueno, el sistema está preparado para recibirlo y para poder darle la Sí, mejor atención. sí. Cuéntame, bueno, ustedes están a puertas de de un evento que van a hacer relacionado con esto. Cuéntame de qué se trata lo que van a hacer. Claro, bueno, ha sido algo que hemos querido realizar hace mucho tiempo, que está dentro del PADEM, ¿no es cierto?, Ujú. que de poder realizar estas capacitaciones que versan sobre este tema, ¿no es cierto?, ideas impulsadas, ¿no es cierto?, desde nuestros concejales, eh, específicamente de nuestro concejal Norambuena, ¿no es cierto?, y también el apoyado por una agrupación que tenemos acá en Ancud, que es la agrupación Asperger, que me imagino que ya Sí, conocen, sí, sí. y que ellos han estado acá en algún momento. Entonces hemos querido sacar adelante esto, un poco impulsados por estas ganas, ¿no es cierto?, de ellos de que podamos realizar desde la corporación estas capacitaciones. ¿Y en qué consiste esto? Esto es, bueno, la idea es capacitar en este tema. Bueno, yo no diría capacitar, diría más que nada estamos empezando por sensibilizar. Sensibilizar, ¿Ya? perfecto. Vamos a partir de una primera etapa de sensibilización. Sensibilización. O sea, en el fondo, como lo que yo estoy preguntando, saber más Exacto. del tema es Exacto. importante. Es muy importante para cómo abordar
¿no es cierto?, este trabajo dentro de las escuelas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pensamos nosotros como equipo de educación? Que queremos sensibilizar a toda la gente que trabaja con este niño, con este joven, niño, ¿no es cierto?, pequeño, que tiene estas características. Y con sensibilizar me refiero al resto de los profesionales que trabajan en una escuela, los profesores de aula regular, las educadoras de párvulo, la gente que tiene que ver con la dirección de los establecimientos, directores, UTPs, ¿no es cierto? Porque los educadores diferenciales ya estamos todos sensibilizados en este tema. Sí, claro. Entonces, yo también soy educadora diferencial. Entonces, queremos llegar a la mayor cantidad de gente dentro de las escuelas. Y empezamos, porque esta es una capacitación que es cerrada, que tiene un máximo de 120 personas que van a participar, que son profesores de aula regular, que preferentemente dentro de su aula tienen un estudiante, ¿no es cierto?, con estas características, ¿ya? Apuntamos a ellos, apuntamos a los UTP, apuntamos a los directores, ¿no es cierto?, apuntamos a los equipos multiprofesionales que trabajan en las escuelas, también van a participar algunos educadores diferenciales, ¿no es cierto?, pero básicamente nos centramos en el educador, en el profesor básico de aula regular. Correcto. ¿Ya? En una primera etapa. Esta es una primera de 2 capacitaciones que vamos a realizar este año. Una en el primer semestre y la otra en el segundo, que también versan sobre el mismo tema. Mira qué interesante. Oye, cuéntame, ¿cuántos niños hoy día están en el sistema público que tienen alguna condición de trastorno autista? Mira, no, en este minuto no tengo la estadística, pero nosotros porque estamos recibiendo muchos estudiantes con sí, claro, han llegado hace poco varios de otras escuelas y también de otras ciudades, precisamente con este síndrome, por distintas cosas, por traslado de trabajo, por distintas situaciones, ¿ya? Entonces la estadística al día de hoy no la tengo, pero tenemos estudiantes en la escuela anexa, tenemos estudiantes en Fátima, la escuela Fátima, tenemos estudiantes en la escuela Hierbas Buenas, ¿ya? Y en otras escuelas que en este momento se me escapa. Pero el número va creciendo, ¿ya? Y dado eso, ¿no es cierto? Y también por los papás de nuestros niños, que queremos empezar por alguna parte, porque por algún lado tenemos que empezar. Sí, me parece estupendo. Y empezamos con el tema de la sensibilización. Queremos que la gente, el resto de la gente que acompaña a este joven, a este niño, ¿no es cierto?, pueda conocer más del tema, ¿ya? Y poder anticiparnos a lo que pueda suceder. Nuestro expositor es don Leonardo Farfán Muñoz. Él es experto en el tema, ¿ya? Él es profesor, es escritor, tiene una fundación que se llama Ama Asperger, ¿no es cierto?, cuya misión es trabajar en el tema de inclusión, ayudar a las familias que tienen niños con esta condición, ¿no es cierto? Y él es de Latinoamérica, porque él da estas conferencias, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica con respecto a este tema. También existe una fundación de él en México, ¿ya? Entonces, hace poco yo conversaba con él y me decía que estaba en México. Es una eminencia en la materia como para... Perfecto, exactamente, es una eminencia en la materia. Y realmente nosotros como equipo de educación de la Corporación Municipal estamos orgullosos de poder haber hecho contacto con él y de poder haber tenido un espacio en su agenda para que él pueda Esto estar. Es como un seminario, una capacitación, algo sí, así. Exacto. Un seminario. Y está contemplado, me dice, otras actividades como esta durante el año. Claro, pretendemos realizar una segunda capacitación que versa en el mismo tema en el segundo semestre. Y ahí vamos a apuntar a la gente que no va a estar hoy día. ¿Y eso qué sería? Asistentes de la educación, ¿no es cierto? Más profesores de aula regular. Queremos abrirnos un poco a la comunidad, tal vez. Bien, excelente, ¿ya? Y ahí estamos pensando en algo más macro, ¿ya? Estamos en desarrollo todavía, porque también estamos pensando en hablar con él, a ver si pudiéramos contar con él también en una segunda oportunidad. Oye, y poder traerlo acá también podría ser de repente para conversar. Por supuesto. A cualquiera de ellos. Porque, ¿cómo consideras tú que está la ciudadanía respecto a los niños que tienen algún tipo de trastorno como estos, como los que mencionamos? ¿Está preparada? ¿Lo identifica? ¿La ciudadanía sabe qué hacer? ¿Por qué no pedimos un trato? Lo que necesitamos un trato inclusivo, digamos. Absolutamente. ¿No? ¿Pero está preparada la ciudadanía o falta todavía más información, más sensibilización? Falta.
falta mucho todavía. Por eso estábamos preocupados, ¿no es cierto?, como Departamento de Educación, como equipo, de empezar por alguna parte, porque sabemos que estamos al debe en esto, ¿ya? Necesitamos sensibilizar a nuestra comunidad en general. No pudimos hacerlo tan extensivo esta vez, porque quisiéramos que toda la gente, que mucha gente participara de esto, ¿ya? Porque sobre todo la gente común y corriente, los dueños de supermercados, la gente, Sí. ya, cómo reaccionar frente a una pataleta de un niño, ¿no es cierto?, que en algún momento está en un supermercado, está en un negocio, está en la calle. Oye, sí, oye, es cierto, gran cosa, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo reaccionar? ¿Te Porque fijas? la mayoría tiene la tendencia, oiga, Claro, el niño malcriado, el niño malcriado, etcétera, sí, muchas sí, cosas, sí. ¿te fijas? Y de ser de ayuda para la mamá en ese momento o quien esté con el niño. Entonces, nos falta mucho como sociedad en general y acá en Ancud también. Entonces, la agrupación Asperger también está trabajando hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, versando en el mismo tema, ¿ya? Y distintas agrupaciones que hay, en Castro también existe la agrupación Asperger Chiloé, que se está trabajando en esto, ¿ya? La idea es sensibilizar a la mayor cantidad de gente posible. Okay. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno y una condición? Porque, por ejemplo, veía en el caso del síndrome de Down que decían que no es un trastorno, sino es una condición. Leía por ahí hace un par de días. Es que claro, es que está mal utilizado el término porque una condición es lo que te va a acompañar siempre. Ah, entonces un Down es una condición. Sí, claro, o sea, va a ser siempre el síndrome de Down. Es una ¿entiendes? condición, Es entonces una condición. estaba en lo correcto. Exactamente. Okay. ¿Ya? Y en este caso, en el caso también, claro, tú dices que es un trastorno neurológico y biológico del desarrollo, así lo tienen tipificado los médicos. Ah, ok, perfecto. Ya los doctores, y a veces cuando no saben muy bien qué es lo que puede tener un niño te pueden decir, este niño tiene un trastorno generalizado del desarrollo, y al decir eso puede decir que puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, sí. porque no tiene apellido, ya. Entonces okay. Oye, lo que pasaba con los Asperger, que los Asperger se identificó hace relativamente poco tiempo. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, precisamente por eso, porque hay algunos estudiantes Asperger que son de alto rendimiento, ya, Exactamente. que son niños muy inteligentes. Claro, y por lo tanto no costó acreditar, digamos, que era un trastorno, digamos, que el hecho de que rindieran tan bien, claro, no significaba que no llevaran el trastorno también, ¿no? Claro, Sí, por eso te digo que es un tema más que le ponen los doctores, sí, ¿no es cierto? Okay. Para no decir que podría ser esto otro, hay que ver cómo se desarrolla, cómo se Claro, desarrolla. el Asperger, claro, es que ahí uno entra en el área chica de discusión. Para Sí. mí un Asperger es una condición. Porque, sí, siempre va a ser. Siempre va a ser así. Siempre. Y Un autista igual, siempre va a ser. Claro, y me imagino que para un niño Asperger no creo que reciba bien saber que tiene un trastorno, porque en realidad, y en realidad uno conociendo es una condición. Es una condición. Hay que saber tratar con una persona distinta. Claro, o sea, en el fondo anticiparse. Anticiparse, exactamente. Ya, eso es lo que pretendemos, porque como ellos son muy estructurados, porque son demasiado estructurados frente a ciertas cosas, el autista puro, por ejemplo, que es al que nosotros atendemos en las escuelas especiales, son demasiado estructurados. Entonces tú lo sacas de esa estructura y puedes provocar una pataleta, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos anticipamos. Y anticiparlo significa que esta situación que lo pueda sacar de contexto no se produzca. Okay. ¿Ya? Entonces se trabaja anticipando a los niños con láminas, con distintos programas, ¿no es cierto?, que manejan nuestros educadores diferenciales, nuestros fonoaudiólogos, kinesiólogos que trabajan en la escuela, ¿ya? Se hace todo un trabajo, ¿no es cierto?, para poder anticipar a los niños, con toda la ayuda de los papás, porque es súper importante acá el trabajo que hacen los papás en conjunto con nosotros, por supuesto. ¿ya? Para poder anticipar a los chicos y que ellos no sufran, ¿ya? No la pasen mal. De eso se trata. De eso se trata, de que ellos no lo pasen mal y de que su vida escolar, ¿no es cierto?, se lleve de la mejor manera posible. Oye, pero el lindo trabajo que hacen Entrenamiento. los educadores diferenciales, porque sin lugar a duda que requieren empaparse de mucho conocimiento y estar constantemente refrescando ese conocimiento. Claro, y piensa tú que no solamente atendemos niños que pudieran tener esta condición, sino que también tenemos nuestros niños con otras problemáticas, ¿no es cierto?, con otras dificultades, con niños con algunas discapacidades, ¿no es cierto?, niños con síndrome de Down, ¿ya?, que son atendidos en las escuelas, también en las escuelas regulares. También sí, tenemos eso está muy bien, porque yo lo encuentro, yo sé que hay detractores respecto a este tema, pero estos niños,
al ir a las escuelas regulares, Ujú. los integras. Exacto, de O eso sea, se le das trata. una vivencia, les das algo distinto, lo sacas al mundo. Es diferente que el contexto de atender estos niños solamente con niños de su misma condición. Y en el Claro, fondo es una manera de de aislar discriminar, también y de discriminar. discriminar Vamos a también. ser, vamos a ser justos con eso. Yo sé que hay algunos que dicen, no, esto tiene que ser atendido en un lugar determinado, por especialista determinado, pero no, hoy día la experiencia muestra que estos niños reciben de muy buena manera el ser integrados. Absolutamente. Y una cosa que los menos discriminadores son los mismos niños, Sí, quienes los integran pero de manera muy, así muy es. natural. Por Así tanto, la es. discriminación no es algo inherente al ser humano, se aprende. Exacto. Se aprende porque los niños ahí se ve que interactúan muy bien con los Que no es tema compañeros. para ellos en el Para ellos es fondo. un niño Es un o niño, niña, es un compañero es un más. compañero. Es un compañero más que Sí, tiene algunas características especiales, pero los chicos lo exactamente, aprenden a conocer, ¿te fijas? Al exactamente. final de eso se trata. Estamos hablando de inclusión, ya no estamos hablando de integración. Ya estamos hablando de otro Otro concepto, concepto. que es inclusión. Es difícil. Es difícil lograr la inclusión 100%, cuesta mucho, ¿ya? Porque nosotros discriminamos. Porque no solamente estamos hablando de discriminar a una persona que tiene una discapacidad, sino que estamos hablando de discriminar a alguien porque es de otro color, o porque son inmigrantes, etcétera, etcétera. O porque, te fijas, es un abanico ahora. Sí, Entonces, por supuesto. las escuelas se están abriendo a la inclusión y eso significa recibir a todos los estudiantes que quieran estar en esa escuela. Y esa escuela tiene que reunir las condiciones necesarias como para poder atender a esta diversidad, porque en el fondo es eso, diversidad, ¿ya? Okay. Algunos recibir estos niños, digamos, lo ha asumido muy bien el sistema público. Sí, ¿Qué pasa con los colegios privados particulares. o particulares? ¿Qué pasa? Porque no se ven muchos niños con determinadas condiciones. ¿Cómo Mm. actúa el tema legal en ese sentido de la obligación de estos colegios a incorporar? Claro, los papás, bueno, yo mucho de tema de los colegios particulares subvencionados no podría dar fe de lo que ocurre realmente ahí, ¿ya? Yo solamente puedo dar fe de que hemos recibido algunos padres, ¿no es cierto?, cuyos niños han estado en algunas escuelas particulares subvencionadas y que llegan a solicitarnos a nosotros matrícula porque en el colegio ya no los recibieron, ¿ya? Aun cuando es un tema de ley y aun cuando este papá, ¿no es cierto?, puede hacer una denuncia en la Superintendencia de Educación donde y presentando, ¿no es cierto?, que su hijo está siendo discriminado en determinado colegio, ¿ya? Yo sé de algunos padres que lo han hecho, otros que no, que prefieren, ¿no es cierto?, buscar otra Buscar alternativa, otra alternativa. buscar algunas otras alternativas y ver otras opciones, ¿ya? Por eso te comento que a nosotros han llegado niños de algunas escuelas De la escuela, particulares, ok. que obviamente no voy a mencionar, no Ok. viene el caso, y también que vienen por otras razones de otras ciudades también por un tema de traslado, de trabajo, por otros motivos, digamos, Perfecto. distintos. Pero también hemos recibido niños que no los han recibido. Que no lo han recibido en otra parte. Exacto, Sí. también. Bueno, importante ese tema porque para los padres es muy complejo Sí, el muy lidiar complejo. con ese rechazo, sea cual Sí. sea, porque a veces hay muy buenas explicaciones Explicaciones para todo. para todo, ¿cierto? Para Pero todo. sin embargo es evidente que estos niños deben tener cierto grado de prioridad Sí. a la hora de ser aceptados en un establecimiento convencional, porque de eso se trata, de incluirlos. Se trata de ¿Ya? incluirlos, exactamente. Y se Ok. trata de poder acomodar lo que hay en el colegio a las habilidades que ellos tienen. ¿Ya? ¿No será porque el colegio tiene que incurrir en la contratación de más profesionales, probablemente? Claro, lo que pasa es que si uno va a tener un programa de integración dentro del establecimiento, tiene por ley que contratar profesionales del área. ¿Y todos los colegios tienen que tener programas de integración? No, No se necesariamente. postula. Se O sea, postula, un ok. colegio que quiera abrirse a tener un programa de integración, ok. ¿no es cierto? Nosotros tenemos casi la gran mayoría. Diría que en todas las escuelas, menos en el Liceo Bicentenario. Ok. Todas nuestras escuelas municipales. Y este año, 2018, se abrieron dos programas más que están en el área de la educación de adultos, uno, y el otro está en el área de itinerancia de escuelas uni y bidocentes, que son las escuelas más pequeñitas, Las más pequeñitas. que estaban al debe también en este tema de tener educadores diferenciales para atender la diversidad de estudiantes.
Y este año dimos inicio a estos dos programas de integración que son absolutamente novedosos para nosotros porque en el área de los adultos nunca se había dado eso. Nunca se había dado. No. Pero es novedoso en todo caso porque absolutamente. Se ve poco. Pero ya hay programas de integración para adultos también. Para la escuela de adultos que nosotros tenemos. Esto, por ejemplo, el Sella Salomón Fuentes. Y ahí, qué bueno. Mira. Sí. Mira, porque igual, los adultos están un poco abandonaditos con este tema porque siempre se prioriza los niños. Pero qué bueno que se hayan preocupado de eso también. Sí. Pues, así que también tenemos un programa de integración okay. en el área de adultos que obviamente tiene cosas que son comunes de base con los otros programas, pero esto habla de un sistema que es más flexible. Ok. Oye, Sandra, yo quiero agradecerte por haber venido a hablar de este tema que es muy interesante. Absolutamente. Pero también de la actividad y las actividades que van a desarrollar ustedes durante el año, que sin duda alguna hace bien para la toma de conciencia, para saber cómo tratar con nuestros vecinos que tienen distintas condiciones en el fondo. Sí. Y no meter la pata, digamos, porque nosotros ¿no es cierto? Sí. De eso se trata, sí. Sensibilizar y que, como dije, esta es una primera capacitación, viene una segunda que estamos pensando junto al equipo, nuestro equipo de educación, ¿no es cierto? Y nuestra jefatura, hacerla lo más extensa posible, un poco abierta a la comunidad. Todavía estamos trabajando en ello, pero la idea es esa. Okay. Oye, qué bueno que se haya avanzado en esta materia. Tú sabes que cuando yo estudiaba, me recuerdo de que a la luz de lo que se identifica hoy día como Asperger, por ejemplo, teníamos compañeros con Asperger. Sí, pues si uno lo piensa, uno dice sí. Sí, y uno, claro, y uno se da cuenta, claro, mira, con razón. Exacto. Y aparte de no ser comprendido, eran víctimas de bullying, qué sé yo, frecuente, y ellos lidiaban con eso. Por eso digo que bueno que se haya avanzado en esto, porque suerte que no tuvieron los otros estudiantes de nuestras generaciones probablemente donde no recibían el trato que correspondía. Sí, de eso se trata. Y finalmente compañeros brillantes, pero con alguna condición que se Sí. identificaba a la luz de lo que se conoce hoy día, la identificamos perfectamente. Así que qué bueno que hayamos y que se esté avanzando. En eso estamos, trabajando y avanzando. Okay. Sandra Sanzana, encargada comunal de educación especial, muchas gracias por haber venido